Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hoy vamos a hablar de algo complicado, de una de esas formas de opresión que son tan sutiles, tan normalizadas en nuestro día a día, que casi ni las vemos. No viene a gritos, sino casi como una caricia. Vamos a analizar cómo la infantilización de las personas con discapacidad es en realidad una forma de violencia que se disfraza de ternura. ¿A qué nos suenan estas palabras, verdad? Seguro que las hemos escuchado un montón de veces, en la calle, en la tele, a veces incluso en nuestra propia casa. Son frases que se le dicen a personas adultas con discapacidad en situaciones de lo más normales, como, no sé, esperando el autobús. Palabras que a primera vista parecen inofensivas, puro cariño. Pero claro, aquí llega la pregunta del millón, la que lo pone todo patas arriba. ¿Esa palabra, dicha con la mejor de las sonrisas, es de verdad un gesto de afecto? ¿O es, en el fondo, una forma de violencia que le quita a una persona su identidad de adulto? Venga, vamos a meternos en faena y a desgranar esto bien. Lo primero, lo fundamental, es entender que esta discriminación es casi invisible. Está tan aceptada socialmente, tan envuelta en papel de regalo de buenas intenciones, que la mayoría de las veces ni nos damos cuenta de que es un problema. Es, como se suele decir, un veneno que sabe a dulce. Mirad, esta tabla lo explica a la perfección. Ilustra el abismo que hay entre lo que se pretende hacer y lo que se consigue. Lo que parece empatía, en la práctica, se convierte en control. Lo que se disfraza de respeto, en el fondo, está negando la autonomía de alguien. Y así, una supuesta bondad se transforma en violencia simbólica. Porque, seamos sinceros, no hay nada que anule más a un adulto que tratarlo como si fuera un niño. Vale, hemos visto el problema, esa violencia disfrazada. Ahora vamos a ponerle el nombre correcto. Vamos a definirlo bien. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos infantilización? Pues es básicamente esto, es una forma de pensar y de actuar que condena a una persona a ser un niño eterno. Es esa idea, a menudo inconsciente, de que tener una discapacidad de algún modo borra de un plumazo la condición de adulto, con todo lo que eso significa. Y esto lo vemos en gestos súper cotidianos, a veces sin darnos ni cuenta. Esa mirada un poco por encima del hombro, ese tono de voz como azucarado que solo se usa con los críos, los diminutivos que, en lugar de acercar, empequeñecen a la persona, o, por ejemplo, el aplauso exagerado por hacer una tarea básica, que lejos de ser un apoyo, lo que hace es subrayar una diferencia y marginar. Ojo, porque aquí el tema se pone todavía más serio. Esto no es solo una suma de malos hábitos de algunas personas. No. La infantilización es un mecanismo de control social muy potente y con consecuencias muy reales y muy duras. Pensemos por un momento en los medios de comunicación. ¿Cuántas veces vemos esas historias de superación, donde se presenta a una persona con discapacidad como una especie de héroe por el simple hecho de vivir su vida? Y aunque pueda parecer algo positivo, el efecto es muy perverso. Se les convierte en un objeto para que los demás nos inspiremos, pero se les roba el derecho a ser los protagonistas de su propia historia, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y claro, si los medios lo reflejan, las instituciones a menudo lo graban en piedra. Todavía hoy existen figuras legales, como la tutela, que parten de la base de que esa persona no es capaz de decidir. En lugar de darle herramientas para que tome sus propias decisiones, directamente se las quitan, se las anulan. Esta frase que estamos viendo da justo en el clavo. La lógica es aplastante. Si a un adulto se le trata sistemáticamente como a un niño, la sociedad acaba asumiendo que es incompetente. Y si es incompetente, ¿para qué se le va a escuchar? ¿Para qué darle plenos derechos? Es la manera perfecta de silenciar a alguien dándole una palmadita en la espalda. Y ahora llegamos al terreno más delicado, el más complejo y a menudo el más doloroso de todos, el que ocurre dentro de casa, en la familia, en los círculos más cercanos, donde la infantilización se pone su mejor traje, el del amor. Y aquí está la gran paradoja de todo este asunto. Muchas veces, casi siempre, detrás de la sobreprotección no hay maldad, hay amor, hay un miedo terrible a que esa persona sufra. Padres, madres, parejas, que con la mejor intención del mundo acaban construyendo una jaula de oro y la llaman cuidado. Fijaos en cómo funciona el mecanismo. Todo empieza con la sobreprotección. Eso lleva a tomar decisiones por el bien de la otra persona. Y claro, eso implica negarles algo que es fundamental para crecer, el derecho a correr riesgos, a equivocarse. Pero a ver, ¿qué es la vida adulta si no es la libertad de cometer tus propios errores? Negar ese derecho es, en la práctica, un encarcelamiento simbólico. Bueno, ya hemos visto el problema desde todos los ángulos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la salida?
¿Cómo se rompe este círculo vicioso? Pues la solución pasa por un cambio de mentalidad radical. Tenemos que dejar de lado la lástima y empezar de una vez por todas a exigir respeto. Este es el punto clave. La reivindicación no es para pedir más compasión ni una ternura mejor intencionada, no. La exigencia es que se reconozca una adultez plena, con todas sus complejidades, con todos sus derechos y, por supuesto, también con todas sus responsabilidades. Se trata de exigir cosas que para la mayoría de la gente se dan por sentadas. El derecho a decidir sobre tu propia vida, el derecho a equivocarte y a aprender de tus errores, a amar, a desear, a no estar de acuerdo con algo, a rebelarte, a decir que no. En resumen, el derecho a vivir, sin más ni menos. Así que el camino no es levantar muros más altos para proteger, es precisamente derribarlos. La verdadera solución es un cambio de verbo, es pasar de proteger a respetar, es pasar de decidir por alguien a escuchar y pasar de ocupar su espacio a simplemente dar un paso atrás y dejar ser. Y cerramos con esta reflexión final, que creo que es el corazón de todo el asunto. Una discapacidad es una característica de una persona, no es lo que la define, ni mucho menos lo que anula su madurez. Si la propia vida no cancela la adultez, ¿por qué nuestras actitudes, nuestras miradas y nuestras leyes se empeñan tanto en hacerlo? Es una pregunta que la verdad nos interpela a todos. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.